Hola, buen martes. Los invito a compartir un nuevo tema que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 57, los versículos del 18 al 21, que dice así: He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que esté lejos y al cercano. Dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Se acuerdan que el martes pasado vimos el tema de ser sanos de toda herida? Hoy quiero preguntarme y preguntarle a ustedes, ¿aceptamos los no y los sí de Dios? Vimos que Jesús es el mejor artesano que podemos llegar a conocer. Para extraer de la madera de nuestra vida dañada, de una pieza totalmente deteriorada, hacerla perfecta, para que realmente podamos servir a Dios. También vimos en otro martes que muchas personas intentan solucionar sus problemas de manera superficial, con una píldora o con una pastilla para determinado tipo de afección, quieren calmar el dolor en vez de atacar las causas que lo provocan y que lo dañan dentro de sí. La verdad es que la principal causa de las enfermedades de nuestra sociedad, en especial del alma de todo ser humano, no es nada más ni nada menos que el pecado. Y la Biblia afirma que para el que desobedece a Dios no hay paz. Lo terminamos de compartir recién en el profeta Isaías. Dice que no solamente no iban a tener paz, sino que no iban a tener tranquilidad, pues es imposible pecar y no sufrir las consecuencias del pecado. Cuando leímos este pasaje de Isaías, viene hablando en los versículos anteriores de la idolatría a la cual se estaba dedicando el pueblo de Israel. Por eso dice que aquellos que confíen en Dios, Dios les va a liberar y les va a dar paz, y los dice dos veces. Pero lamentablemente el ser humano siguió y sigue pecando y alejándose de Dios. Y ya vimos antes que el pecado daña el interior de nuestra vida y hasta muchas veces produce en el ser humano no solo dolores, afecciones, sino que produce la degradación de nuestra vida y en muchas personas la destrucción total hasta perder la vida. El pecado no nos permite ser verdadero reflejo de lo que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros conocemos lo que Él espera, lo que Dios espera de nosotros, y cometemos pecado, nos damos cuenta del daño moral que nos invade cuando cometemos pecado. Y también más dolor produce en nosotros cuando ese pecado que cometemos lo hacemos también a sabienda en contra de otras personas. ¿Qué es el pecado sino nada más y nada menos que desobedecer a Dios? ¿Qué mejor ejemplo podemos encontrar desde el principio en el Génesis, cuando habla de Adán y Eva?
los primeros seres humanos que Dios creó. Ahí el relato es muy claro en el Génesis. Aclara que los dos desobedecieron la voluntad que fue manifiesta de Dios para cada uno de ellos. Dios fue claro con Adán cuando le dijo que no debían comer del fruto del árbol que estaba en el centro del huerto. Y sin embargo, Adán entendió lo que Dios le decía y se lo contó a su esposa. Por lo tanto, ella también entendió lo que Dios no quería y los dos desobedecieron la voluntad de Dios. La mujer, cuando le preguntó Dios por qué habían hecho eso, dice, la serpiente que es más astuta que yo. Dios nos dio a todos la capacidad de razonar para poder discernir. Pecado es nada más y nada menos que ser rebeldes contra nuestro Creador, haciendo qué cosa, nuestra propia voluntad y decidiendo ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto tiene que ser bien claro para cada uno de nosotros. El pecado es ser rebeldes contra la voluntad de nuestro Creador. Y cuando nosotros cometemos pecados, sabemos que estamos en contra de lo que espera Dios de cada uno de nosotros por su perfecta voluntad. Por eso cuando yo dije al principio, si aceptamos los no y los sí de Dios, sabemos que, por ejemplo, cuando Dios nos dice no, hagas tal cosa y la hacemos, cometemos un pecado. Y cuando nos dice Dios que vayamos a hacer tal cosa y no la hacemos, también sabemos que estamos desobedeciendo a Dios. No necesitamos ser estudiosos de la ley ni grandes teólogos para poder entender lo que es el pecado, porque Dios lo dejó muy claro de entrada. Sabemos, por ejemplo, que robar es pecado y si robamos, sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando Dios nos dijo, no robarás. Sabemos, por ejemplo, que cuando a una persona se le cae algo y nosotros vemos que se le cayó, pecado no es ver lo que se le cayó a la persona, sino quedarnos con lo que agarramos a sabienda de que vimos a quien se le había caído y no se lo devolvemos. Satanás es muy astuto y trata de dominar nuestros pensamientos. Y somos nosotros los que muchas veces le damos lugar a él para que domine cada una de nuestras vidas. Nada más y nada menos que solo es necesario que cada día aprendamos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Dije recién que hablamos de que cuando a alguien se le cae algo, pero cuando nosotros mentimos, sabiendo lo que hacemos, y muchas veces hasta intentamos justificar esa mentira a sabienda de que no es cierto, nosotros estamos pecando. Por eso, como dije antes, cuando Dios dice no y cuando Dios dice sí y nosotros hacemos al revés, estamos siendo desobedientes a nuestro Creador. Hay algo con lo cual generalmente todos vivimos permanentemente en nuestros hogares, que es con un control remoto. Todos queremos tener permanentemente, en general, hablo en general, hay personas que yo sé que no miran televisión, pero en general queremos tener el control remoto, porque con el control remoto
se nos produce una gran comodidad. La primera es que podemos encenderlo al televisor a distancia. La segunda es que podemos elegir los canales, qué canal ver, qué canal no ver, el volumen. Y muchas veces cuando tenemos determinados tipos de aparato, hasta podemos retroceder y dejar una película que queríamos ver y continuar viéndola si no tuvimos tiempo en un determinado momento. Por eso digo que nuestra sociedad está acostumbrada a vivir con un control remoto en la mano. Y nosotros elegimos qué ver. Y nosotros sabemos que en el televisor podemos ver cosas que son de bendición y cosas que perjudican nuestra salud como cristianos. Hay una gran diferencia con Dios. Nosotros elegimos, como dije recién, tener el control remoto en nuestras manos para tomar la decisión de qué cosas alimentarnos cuando miramos la misma. Pero Dios no nos dirige como con un control remoto en la mano. Dios nos dio la libertad y la capacidad como seres humanos de discernir en nuestros pensamientos, en lo que viene a nuestra mente. Y sabemos cuando algo es malo y lo queremos y lo deseamos. El tema del pecado es que cuando nosotros vemos algo, no es que sea pecado lo que estamos viendo, sino cuando sabemos que eso que está mal, lo deseamos, lo queremos para incorporarlo y hacerlo en y a través de cada una de nuestras vidas. Por eso digo que pecado no es un pensamiento que viene simplemente a nuestra mente, sino cuando sabemos que es algo malo y que nos va a deteriorar como hijos de Dios. Por eso, como dije antes, Dios te dio la capacidad de pensar y de decidir qué es lo mejor para tu vida y para la mía. Dios le dijo a Lot y a toda su familia, como predicó Cristian el domingo pasado en el culto, un no. No miren hacia atrás cuando estén saliendo de la ciudad, porque si miran hacia atrás van a tener consecuencias. Bastó que le dijeran qué no debían hacer para que la mujer de Lot mirara hacia atrás y entonces se convirtiera en estatua de sal. Pero podemos pensar, pero bueno, tan importante fue que porque miró hacia atrás se convirtiera en una estatua de sal. Fue muy importante. ¿Y saben por qué? Porque desobedeció a Dios. Y Dios aborrece el pecado, porque el pecado es ofensa a Él. Él les dio un no y ella lo tomó para sí y hizo lo que quiso, volviendo su mirada hacia atrás. La muerte es parte de nuestra vida. ¿Saben por qué? Por la desobediencia de los primeros seres humanos que creó Dios. A partir de ellos, conocemos lo que hoy es la muerte para el ser humano. Pero ¿saben qué? La primera muerte que tuvieron Adán y Eva no fue la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque tuvieron la peor consecuencia, que fue alejarse de su creador. Y entonces se separaron de Dios, se distanciaron de la verdadera fuente de vida. ¿Se acuerdan cuando también hablamos de abrevar de la fuente del agua de vida para cada uno de nosotros?
Ese distanciamiento que pusieron con Dios no solamente hizo que sus vidas estuvieran distantes de Él, sino que trajeran para nuestra sociedad también hoy consecuencias mentales, emocionales, familiares y sociales. ¿Por qué? Porque como dije al principio, el pecado arruina al ser humano y no solamente lo arruina, sino que le produce heridas muy profundas en su interior. Así fue para Adán y así fue para Eva. Cambiaron tremendamente su vida. ¿Y saben por qué? Porque se avergonzaron de estar delante de la presencia de Dios. Cuando Dios los llamó, cuando Dios lo llamó a Adán, le dice: Adán, Adán, te estaba llamando. ¿Por qué no me contestabas? ¿Dónde estabas? Estaba escondido, le dijo, porque sentí vergüenza, porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? Porque él había cometido pecado y se había alejado de Dios. El pecado trastocó la vida de los primeros seres humanos y sigue trastocando la vida de todo ser humano en medio de este tiempo en el cual vivimos. Produjo un desequilibrio tal que ese desequilibrio fue lo primero que le causó un dolor tan profundo y de enfermedad desde dentro del interior de sus propias vidas. Qué triste, para terminar en esta noche, queridos hermanos, que pudiendo vivir puros, como el agua que queremos beber, transparente cuando tenemos sed, pudiendo vivir sin deseos y pensamientos que nos alejen de la persona de Dios. Al contrario, pudiendo vivir en santidad puros, como dije recién, vivamos errantes, porque nuestro ser está enfermo desde lo más profundo. Queridos hermanos, debemos aprender a dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos limpie, como vimos el martes pasado, para ser sanos de toda herida, y nos guíe por los senderos de la santidad, y no escondiéndonos de Dios. ¿Aceptamos los no y los sí de Dios? Es una premisa fundamental para no entrar en desobediencia con Él y vivir errantes en el pecado y escondiéndonos de su presencia. Que Dios nos bendiga en esta noche y los invito a orar. Dios y Padre Celestial, qué hermoso, Señor, es que tú desde la creación del mundo nos diste todos los elementos para poder vivir confiando en ti. Qué hermoso, Señor, es que pusiste todo lo perfecto para que nos rodee. Y sin embargo, Señor, desde el principio, tú como creador, viste la desobediencia de aquellos que habías puesto en medio de este hermoso mundo para poder desarrollarse y vivir plenamente. Señor, en este tiempo, ayúdanos a cada uno de nosotros a obedecerte realmente, a aceptar cuando tú nos dices sí y a aceptar cuando tú nos dices no. Abre nuestras mentes para poder discernir qué es lo mejor que puede producir en nuestra vida gozo, felicidad, alegría de vivir y de trabajar y de servirte, porque tú nos amas a cada uno de nosotros.
bendícenos en este tiempo y acompáñanos y guíanos para realmente ser verdaderos hijos tuyos. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo martes.